Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a revisar un artículo sobre pancreatitis aguda. Este artículo es del año 2024 del American College of Gastroenterology Guinness sobre el manejo de pancreatitis aguda. Entonces, pues vamos a empezar. Entonces, algo de epidemiología, pues desafortunadamente es una de las enfermedades más comunes. Produce una gran comorbilidad emocional, física y financiera, tanto en los pacientes como en el sistema de salud. La incidencia se ha incrementado de un 2 al 5% por año, variando desde 3.4 a 73.4 casos por 100.000 personas a nivel mundial, y la letalidad afortunadamente ha disminuido. Sin embargo, la mortalidad ha permanecido inalterada. Como parte de materiales y métodos a través de los cuales se realizó este artículo, tenemos que una librería de ciencias de la salud fue contratada para complementar la búsqueda de literatura a través de Medline, y esta vez a su vez a través de la interfaz OVID, usando los términos MESH, pancreatitis aguda, y seleccionando todos los ensayos clínicos y metaanálisis durante los años 1966 al 2022, todos en idioma inglés. Utilizaron preguntas PICO con el fin de estructurar el documento y se hicieron recomendaciones evaluando la calidad de la evidencia con la escala GRADE, que ya ha sido mencionada en múltiples de nuestros videos. En caso de que quiera una explicación de esta escala, podemos hacer un video, solamente tienen que comentarlo. Y pues obtuvieron recomendaciones sobre el tratamiento de esta enfermedad. Empezando con el diagnóstico de la enfermedad, entonces tenemos que la TAC no se recomienda como un estudio de rutina para determinar la severidad y se debe reservar para pacientes en quienes el diagnóstico es incierto o que fallan en mejorar clínicamente entre las primeras 48 a 72 horas de hidratación endovenosa. El diagnóstico usualmente se establece al identificarse dos de los tres criterios que se tienen tradicionalmente para la pancreatitis aguda, como son el dolor abdominal consistente con la enfermedad, una amilasa y o lipasa elevada, que se considera elevada como mayor a 3 veces del límite superior de lo normal para el laboratorio, y hallazgos en estudio de imagen abdominal, en este caso estudios axiales. La amilasa generalmente se eleva pocas horas después del inicio de los síntomas y regresa a su valor normal entre 3 a 5 días, por lo cual puede encontrarse normal en el momento de la valoración en cerca de un quinto de los pacientes. Además, hay que tener en cuenta que puede encontrarse amilasemia en pacientes con macroamilasemia, en falla renal crónica, en enfermedades glandulares salivales y en enfermedades inflamatorias extrapancreáticas como la colecistitis, la obstrucción intestinal, la isquemia intestinal, la úlcera péptica y enfermedades ginecológicas. La lipasa es más específica y se mantiene elevada más tiempo que la amilasa. Sin embargo, también puede elevarse por causas diferentes como la diabetes mellitus. Ni la lipasa ni la amilasa realmente tienen una relación con la severidad de la enfermedad, el pronóstico o la estancia hospitalaria de los pacientes. Ya con respecto a la tomografía, pues tenemos que tiene una sensibilidad del 90%, igual que la especificidad, que también es del 90% para el diagnóstico. La imagen por resonancia magnética también es un método, digamos, excelente para valorar lo que es el páncreas, pero tiene sus limitaciones como son el alto costo y la baja disponibilidad. Pero en general, como tal, para el diagnóstico no se va a requerir ningún estudio de imagen. Con respecto a la etiología, pues en la mayoría de los pacientes la etiología se puede determinar dentro de las causas que se incluyen pues los litos, que van a ser la causa biliar, que va a estar del 40 al 70% de todos los pacientes, y el alcohol, que va a ser del 25 a 35% de los pacientes. Pero tenemos pues muchos otros orígenes, ¿no? Como las farmacológicas, las infecciosas, las metabólicas, las anatómicas y las fisiológicas. Se sugiere el uso de ultrasonido para evaluar el origen biliar en todos los pacientes, y en caso de que el estudio sea no conclusivo, es válido también repetirlo. En caso de la pancreatitis inducida por alcohol, usualmente se manifiesta como un espectro que va desde episodios discretos a cambios crónicos irreversibles, y el diagnóstico se debe considerar cuando una persona ha consumido alcohol de forma moderada a intensa. Esto es como 50 gramos o más por día durante al menos 5 o más años. Y con respecto a las farmacológicas, pues hay una lista casi interminable de medicamentos que podrían generar pancreatitis, pero entre los más importantes está la sesmercaptopurina, la satioprina y la didanosina, que se han, digamos, asociado de forma muy clara. En el caso de pancreatitis idiopática, o sea que
con los estudios normales, con la ecografía, no se ha logrado determinar una etiología, entonces se recomienda una evaluación adicional mediante ultrasonido repetido en caso de que los primeros hayan sido negativos, imagen por resonancia magnética y o ultrasonido endoscópico. En la ausencia de litos y de historia de consumo de alcohol, se debe realizar también la medición de triglicéridos séricos, debido a que la hipertrigliceridemia primaria o secundaria es una causa de pancreatitis y acontece aproximadamente en el 5% de los pacientes. Sobre todo, se debe considerar esta, digamos, etiología cuando el valor está por encima de 1000. En el caso de que los pacientes sean mayores a 40 años, también se debe sospechar que hay una etiología neoplásica de fondo, que en general se puede presentar en el 5 a 14% de los pacientes, y solo cuando la lesión pues obstruye el conducto pancreático o biliar pues se da esta enfermedad. El 1% va a tener cáncer de todos los pacientes que tengan algún tipo de pancreatitis. Siguiendo un segundo episodio de pancreatitis aguda sin causa aparente, se recomienda realizar de todas formas la colecistectomía para reducir el riesgo de episodios recurrentes, ya que el procedimiento tiene un número necesario a tratar de 5, lo cual es un número realmente bajo y pues podría sobre todo evitar los episodios relacionados a la microlitiasis, ¿no? Incluso conociendo la causa etiológica se puede presentar pancreatitis recurrente en aproximadamente el 20 al 29% de los pacientes. En general suelen recurrir más en hombres, en los que son fumadores o en los que tienen o padecen alcoholismo. Del 10 al 15% de la población va a tener una anomalía anatómica o fisiológica, dentro de las cuales podemos encontrar el páncreas divisum y la disfunción del esfínter de Oddi. Cada una pues va a tener diferentes tipos de tratamiento. Con respecto, digamos, a las clasificaciones, pues digamos lo más importante va a ser clasificar la severidad. Y lo más importante de esto, de la severidad, es poder predecir e identificar los pacientes que van a tener una mayor morbimortalidad. Esto pues con propósitos de tratamiento, debido a que los pacientes que tienen una morbimortalidad más alta van a requerir un tratamiento más estrecho, una monitorización que puede incluso ser en la unidad de cuidados intensivos y en ocasiones enfoques de tratamiento diferentes. Los sistemas actuales realmente no son buenos identificando a los pacientes con enfermedad leve. Y desafortunadamente pues la pancreatitis continúa siendo una enfermedad impredecible en las primeras 24 a 48 horas de la presentación. Muchos sistemas de puntuación o scores requieren al menos 48 horas para ser más precisos, tiempo en el cual la condición del paciente es obvia sin necesidad de realizar un score, como los scores de Ransom, INRI y el Apache. El The Bedside Index for Severity Scoring System Score, en otras palabras el BSAP por sus siglas en inglés, ha mostrado ser superior, pero no muy diferente a monitorizar el BOOM y el SIRS de forma independiente sin necesidad de realizar el score. Más con un sistema de puntuación, digamos, mejor o perfecto, se debe realizar pues la predicción de la severidad siguiendo factores de riesgo como el SIRS, el BOOM, el hematocrito, si el paciente no es obeso, el derrame pleural, los infiltrados pulmonares y el estado mental. Un hematocrito mayor a 44, un BOOM mayor a 20, una PCR mayor a 150 y una creatinina mayor a 2 van a tener un valor predictivo significativo para determinar la enfermedad moderadamente severa o enfermedad severa. Casi un tercio de los pacientes, que corresponde al 20%, van a desarrollar enfermedad moderadamente severa o severa. La enfermedad severa se define como la presencia de falla orgánica, shock con presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, creatinina mayor a 2 después de la hidratación, sangrado intestinal mayor a 500, CC en 24 horas, un score de Marshall de 2 o mayor, una falla orgánica persistente que es mayor a 48 horas y o muerte. La enfermedad moderadamente severa se va a definir como la falla orgánica transitoria o el desarrollo de complicaciones locales como una colección líquida pancreática o peripancreática, la colección necrótica, pseudocrisis o necrosis encapsulada. Pseudoquisis, perdón, o necrosis encapsulada. La clasificación morfológica, o sea, eso con respecto a la clasificación de la enfermedad, que realmente va a ser lo más importante, pero con respecto a la clasificación morfológica, vamos a tener una pancreatitis intersticial edematosa, que en la mayoría de los casos se va a corresponder con los pacientes con enfermedad leve, y la otra, los pacientes con enfermedad necrotizante o necrótica, que se van a corresponder en su mayoría con los pacientes con enfermedad moderadamente severa o severa.
La necrosis puede ser estéril infectada y hay una correlación entre la necrosis, la estancia hospitalaria y la falla orgánica, además de que pues, los pacientes con este tipo de enfermedad necrótica son más propensos a tener falla orgánica. La necrosis pancreática se va a definir como un tejido no viable mayor a 3 centímetros de tamaño o mayor a 30 en el páncreas y se incluye ahí a los pacientes con necrosis peripancreática pura, 45%, necrosis peripancreática y pancreática, 45%, y necrosis puramente pancreática, que son solamente el 5%. Se debe estratificar a los pacientes en alto o bajo riesgo con el fin de definir hospitalización general o en UCI. Los pacientes que tengan falla orgánica y o CIRS es mejor que se queden hospitalizados y los sistemas de clasificación e imagen solos no son precisos para determinar a los pacientes con pancreatitis aguda que desarrollarán pancreatitis aguda moderadamente severa o severa. En enfermedad leve se recomienda vigilar al menos 48 horas y los factores de riesgo para tener una enfermedad severa van a ser el BUN, el hematocrito, la obesidad, las comorbilidades y CIRS. Los pacientes con pancreatitis aguda en general tienen una lesión endotelial sistémica y un incremento en la permeabilidad vascular que produce fuga hídrica al espacio intersticial y peritoneo con la consecuente disminución del volumen intravascular que va a estar asociado a emesis, náusea, pérdidas respiratorias incrementadas y diaforesis que van a producir en su conjunto hipovolemia. La hidratación endovenosa, por tanto, previene la muerte celular pancreática por hipoperfusión, disminuye la inflamación y rompe el círculo vicioso de inflamación, hipoperfusión, necrosis pancreática, que a su vez va a producir más inflamación, más hipoperfusión y más necrosis pancreática. El lactato Ringer es la solución preferida para la hidratación endovenosa, ya que trae un mejor balance electrolítico y pronóstico, ya que provee calcio que se une iónicamente con ácidos grasos no esterificados y el lactato reduce la lesión pancreática. Además tiene beneficios como al tener un pH balanceado debido a que previene la activación prematura del trixinógeno. Se recomienda en general no superar una tasa de 1.5 cc kilogramo hora. En caso de continuar con hipolemia, se pueden considerar la administración de bolos adicionales de 10 cc hora. La mayoría de los pacientes se benefician de 3 a 4 litros en las primeras 24 horas, dependiendo del índice de masa corporal. Y en enfermedad severa, la hidratación temprana se debe realizar, pero no va a ser tan beneficiosa como en los pacientes con enfermedad leve. La resucitación moderadamente agresiva, del hídrica de los pacientes se va a realizar con bolos adicionales en caso de hipovolemia, pero siempre se debe usar pues el lactato Ringer, tener precaución en caso de comorbilidad cardiovascular y renal, debido a que estos pacientes pueden tener unos requerimientos menores para tener un mismo beneficio. Y la resucitación hídrica más importante va a ser en la enfermedad temprana, las primeras 24 horas. Siempre se debe reevaluar la resucitación de forma frecuente en las primeras 6 horas y en las siguientes 24 48 horas evaluar según el BUN, debido a que es un parámetro indirecto de la hidratación y de la volemia del paciente. Con respecto a la fisiopatología de la pancreatitis biliar, va a comprometer o comprender la obstrucción del conducto pancreático por litos que pasan desde el conducto biliar al canal común que se abre al duodeno, de tal manera que un lito persistente puede prolongar la obstrucción biliar y por tanto la pancreatitis, produciendo necrosis y colangitis. La mayoría de estos litos afortunadamente pasan al intestino y son eliminados en las heces. La pancreatitis aguda como tal es una complicación frecuente de la CEPRE, con una incidencia variable del 1 al 30%. El riesgo es mayor en pacientes con un calibre de conducto biliar normal y una bilirrubina normal. Dentro de la prevención de esta complicación se encuentra la canulación mediante una guía en vez de contraste, la colocación de un stent pancreático, el supositorio de endometosina, que son 10 miligramos. En este caso, digamos que no es un riesgo, sino una prevención. La hidratación endovenosa previa al procedimiento, lactato Ringer, se debe poner pues 3 cc kilogramo hora durante la CEPRE y un bolo de 20 cc después del procedimiento, 20 cc kilo. Y una infusión de 3 cc kilogramo hora durante las siguientes 8 horas de la CEPRE también puede ayudar a disminuir, ¿no? Esto de la pancreatitis post-CEPRE. Entonces, para, digamos, concluir, podemos tener que la terapia médica temprana, menor de 72 horas,
en vez de CEPRE para pancreatitis sin colangitis. En caso de colangitis se debe realizar CEPRE temprana en las primeras 24 horas, ya que disminuye la morbimortalidad. Y en caso de sospecha de coledocolitiasis, pero sin colangitis o ictericia, se debe solicitar una colangioresonancia o ultrasonido endoscópico antes de realizar la CEPRE de primera instancia. Se recomienda la indometacina rectal en pacientes de alto riesgo con el fin de prevenir la pancreatitis post-CEPRE. Colocar un stent en el conducto pancreático en los pacientes con alto riesgo de pancreatitis por CEPRE que recibe la indometacina rectal también va a ayudar a disminuir este riesgo. Pancreatitis. Bueno, con respecto a las complicaciones, pues tenemos que las complicaciones infecciosas son una causa mayor de morbimortalidad. El CIRS al inicio del curso puede ser indistinto entre infección y proceso inflamatorio normal, por lo cual es bien difícil aquí determinar en algunas ocasiones el estado de infección. En caso de que se sospeche la infección pancreática, de la necrosis pancreática, se debe administrar antibióticos mientras se comprueba que esta infección exista, pero en caso de que los cultivos y las muestras resulten negativas, se deben suspender de forma inmediata. La hipotensión al inicio del cuadro se ha demostrado producir isquemia intestinal y permitir la traslocación bacteriana del colon a la necrosis pancreática. En general, la cirugía de primera instancia solo debe realizarse en pancreatitis infectada con pacientes inestables. En caso de que el paciente esté estable, se debe dar un curso de antibióticos de 30 días antes de considerar la cirugía, lo que es igual a 4 semanas, con el fin de modular la respuesta inflamatoria y permitir la mejor definición de la colección pancreática. La aspiración con aguja fina, a pesar de ser un método seguro y eficaz para el diagnóstico de infección, no ha demostrado cambiar la conducta médica. En caso de cultivos positivos, la presencia de gas pancreático, se debe iniciar la terapia antibiótica. En general se recomiendan carbapenémicos, quinolonas, cefalosporinas y metronidazol como parte del tratamiento antibiótico de la pancreatitis infectada. Entonces, en conclusión, los antibióticos profilácticos en pancreatitis severa no se deben realizar. No hay una recomendación clara sobre la cual realizar aspiración en caso de sospecha infectada. Sin embargo, si no hay otra forma de tener cultivo, se puede considerar con el riesgo pues de hacer traslocación bacteriana. Y en caso de que haya necrosis infectada, se debe brindar antibióticos junto con el desbridamiento y o necrosectomía. En necrosis infectada también se debe utilizar antibióticos que tengan una penetración pancreática importante con el fin de retrasar el manejo quirúrgico, endoscópico y o radiológico al menos 4 semanas. Y los antifúngicos junto con los antibióticos, según esta guía, no son necesarios. Con respecto a la dieta pues mantiene la integridad de la mucosa intestinal y previene la translocación bacteriana desde el lumen intestinal. En la pancreatitis severa también se debe iniciar de forma temprana. En caso de nutrición vía sonda, se debe preferir siempre el esquema continuo en vez del esquema cíclico. Además, los péptidos pequeños basados en triglicéridos de cadena media pueden mejorar la tolerancia a la dieta. Entonces, como conclusión, tenemos que en pacientes con pancreatitis leve se debe iniciar la alimentación oral temprana de 24 a 48 horas, comenzando con una dieta baja en grasa en vez de con una dieta líquida. Esto pues para mejorar y acelerar la recuperación de los pacientes. En caso de la nutrición enteral para pacientes con pancreatitis moderadamente severa o severa, pues va esta nutrición a prevenir las complicaciones infecciosas sobre todo, y se debe evitar la nutrición parenteral a menos de que la ruta enteral no esté disponible o no haya tolerancia o que la nutrición vía enteral no sea suficiente para suplir los requerimientos del paciente. La ruta nasogástrica se va a preferir siempre a la ruta nasoyeyunal. Con respecto a los procedimientos quirúrgicos, entonces tenemos que la colecistectomía ha demostrado disminuir las complicaciones relacionadas con los litos con un bajo riesgo quirúrgico en pacientes que no pueden ir a cirugía, como en los ancianos, en los que tienen comorbilidades importantes. La esfinterotomía biliar ha demostrado ser efectiva en la prevención de la pancreatitis biliar. La necrosectomía en paciente estable debe retrasarse al menos 2 a 4 semanas con el fin de mejorar las condiciones quirúrgicas y disminuir la mortalidad de por sí que tiene el procedimiento. Se debe preferir siempre los métodos mínimamente invasivos con el fin de disminuir la comorbilidad.
Y pues como conclusiones pues tenemos que la colecistectomía temprana se prefiere y siempre intentar que sea antes del egreso de los pacientes. Se debe preferir la cirugía mínimamente invasiva para hacer las necrosectomías en pacientes estables y se debe retrasar cualquier intervención en pacientes que estén estables por lo menos 4 semanas. En los pacientes inestables pues ya vimos que se debe hacer la intervención de forma inmediata. Y esto sería todo por el día de hoy. Más adelante, pues, en algunos otros videos vamos a profundizar más sobre este tema o vamos a hacer actualizaciones. Que tengan buen día, buena tarde o buena noche.